Hola, aquí vengo de regreso tras unas cortas vacaciones y me recibe justo en su semana de lanzamiento un baldado de agua fría de nuestra nueva apuesta, Zona Z. Me vi y disfruté casi una hora desde el primer capítulo de este nuevo proyecto para la generación Z, pero por mucha apertura que he aprendido a tener con los nuevos y atrevidos formatos que desarrollamos cada rato acá como este, pues todo tiene sus límites y el baldado de agua fría llegó con el uso del idioma, que puede que en este mundo digital no se valore mucho ahora, pero si es la herramienta principal de nuestro trabajo, pues debemos cuidarlo. ¿Cómo piensa la generación Z? Era el tema de ese primer episodio de lanzamiento, pero al presentarlo en las redes escribimos cómo piensan la generación Z. Falló la concordancia ahí. Y echamos mano también en redes sociales de la frasecita aquella tan popular allá en las redes de habrá señales, pero esta vez tratamos de conjugar el impersonal de ese verbo haber y escribimos el horrible, detestable, pero lamentablemente demasiado normalizado, es que habrán señales. Y hasta regaño recibimos de María Alejandra en la gazapera del lunes. No creo que haya sido casualidad la escogencia del tema esta semana. Leanla por favor y hagamos causa contra ese error tan maluco. Y volviendo a la creatividad, nos pasamos también de creativos al editar la columna de Lisandro Duque de este lunes, que incluía la cifra de un contrato, el envío el texto con la cifra correcta, 20 millones de pesos, tal cual quedó cargado en el sistema, pero luego al final en la lectura de Ana María se le borró la cifra y al recuperarla pues le agregó un cero adicional y no a la izquierda precisamente, de manera que publicamos que 200 millones. Y lo peor es que Lisandro a renglón seguido hablaba de esa cuantía exigua y pues hasta los 20 millones pueden ser exiguos, pero ya 200 en respetos y eso es exiguo. Perdonarán ahora que me alargue un poco y que resulte aburrido, pero pues como algunos de ustedes me han pedido explicaciones, pues para terminar espero darles un poco de contexto de por qué terminó la alianza con la candidata que teníamos, que él ha presentado como una censura. Cada quien lo interpretará como quiera, pero siento que a esa promoción de que todo se trató de que envió un capítulo y el espectador no quiso publicarlo le falta una larga historia previa adicional. La candidata era un producto que existía hace ya años, pero llegó al espectador por un acuerdo que hicimos con su autor para comenzar a publicarla por el periodo de las elecciones del año pasado. El contrato que firmamos entonces iba, de hecho, hasta el final de las elecciones y nada más. Aquí la verdad es que nos metimos de cabeza para tratar de volverlo un éxito, le pusimos muchos recursos para desarrollarle toda una línea gráfica propia, desarrollamos un podcast que potenciamos desde nuestras cuentas, le dimos manivela en redes sociales. Yo personalmente le tenía mucha fe a ese producto y si bien es cierto que logramos crearle una audiencia fiel, pues la verdad es que los resultados no fueron nunca los que esperábamos. Igual continuamos porque, ya les digo, me parecía un buen producto, novedoso, atrevido, difícil de manejar, no les voy a decir que no, pero por el que valía la pena luchar. Y así llegamos al fin del contrato hace ya un año larguito. Era un producto para las elecciones y desde el mismo nombre la candidata pues se perdía un poco la justificación. Andrés, sin embargo, pues me convenció de seguir con el proyecto porque él creía que podía adaptar el personaje a la coyuntura política ya sin elecciones. Pero esta segunda temporada, digamos que no fue lo mismo. Primero el producto pasó de quincenal a mensual, luego como en septiembre pasado por otros compromisos, Andrés dejó de hacer la candidata durante como 6 meses o un poco más. Qué curioso que entonces la candidata no salió en el espectador durante 6 meses y a nadie le hizo falta ni un solo mensaje extrañándola recibir, lo cual de hecho también nos daba para pensar. Como en abril de este año regresó, pero la verdad siento que nunca se logró ubicar en esa nueva situación sin elecciones. Volvió con unas historias mucho más agresivas, más enfocadas en asuntos personales, personajes que no estaban en el juego político en realidad, que en el desarrollo, digamos, de una buena historia de la petite politique, digamos que era como la gracia y el sentido del personaje, al menos para estar en un medio como El Espectador. Y sí, también reconozco que comenzó a ser más difícil de defender el proyecto frente a hechos u opiniones sobre las funciones públicas de quienes están en la política, pues se puede hacer una defensa
periodística, digamos, pero de escupitajos personales sobre hechos ficticios, pues es mucho más difícil hacerlo, al menos, repito, desde un medio que como el espectador pues, busca proteger la buena información y tanto más en este mundo actual tan proclive a las fake news. Ese es el contexto de las conversaciones que veníamos teniendo desde hace un par de meses ya con el autor y en las cuales le pedí que considerara hacerle algunos ajustes al formato para que pudiera seguir saliendo en El Espectador, y en esencia le pedía eso, volver a la historia política, dejar tanto énfasis en insultar a la gente, en fin, volver a lo que nos había juntado en un principio. Y que si no estaba dispuesto a hacer los ajustes, pues yo lo entendía y lo dejaba en libertad de seguir con el personaje como lo tenía antes de llegar al Espectador, e incluso de seguir haciendo el podcast, que así haya sido un desarrollo nuestro. Aún más, le dije que si no quería ajustar el proyecto, pues no tenía problema con que hablara con otros medios y colegas para seguir con el proyecto en otra parte, a pesar de todo lo que invertimos en él. E incluso alcanzamos a tomar decisiones pensando en que la candidata siquiera en El Espectador. Por ejemplo, hace un tiempo cambiamos la presentación para dejar más claro que era un producto suyo, ¿no? Porque muchos pensaban que era El Espectador el que hablaba a través de este personaje, y hasta vendieron la idea de que yo me lo había inventado para mover mis peleas personales, eso decían. También en un capítulo anterior, Andrés me aceptó ser menos agresivo con uno de los personajes, cambiar algunas de las ilustraciones, incluso modificar el título, y no hubo problema. Pensé que estábamos en la misma página para seguir con el proyecto acá, pero pues protegiendo un poco más la credibilidad y la responsabilidad del espectador con la información. Y así llegamos a esta semana en que me mandó un nuevo capítulo con una especie de ultimátum. Déjeme saber si lo publicamos y seguimos mientras se concreta algo con cambio, o si definitivamente el 40 fue el último capítulo. Es decir, ya tenía él clarísimo que la candidata se iba a ir, posiblemente a cambio con quienes ya había conversado con mi beneplácito, y no estaba dispuesto a hacer los ajustes de los que habíamos hablado. Por el contrario, con ese ultimátum llegó el capítulo menos político de los 40 anteriores, más insultante e incluso cercano a la calumnia, porque insinuaba la comisión de un delito de uno de los personajes reales en su ficción. Ya pasó entonces de usar la ficción para generar una historia de la política menuda, digamos, a utilizarla como un escudo para sugerir actuaciones imposibles de probar, que generan confusión en la gente y que de alguna manera se aprovechaban del nombre del espectador para darle un peso de realidad. Perdió el poder de la sátira para caer en la pura especulación y las rencillas. Entonces sí, es verdad que no se publicó el episodio y hasta aquí llegó nuestra alianza. Es una lástima. Yo entiendo que la mejor promoción para el proyecto, ya por fuera del espectador, pues era venderlo como ese capítulo, pues como uno que se silenció. Ojalá le sirva su promoción y que la candidata tenga larga vida, pero sin hacerle daño a la credibilidad y al respeto por la información y la opinión que publica el espectador. Qué pena con ustedes la historia tan larga, pero es que se cuenta de que él vendió el fin de semana, de que mandó un capítulo y el espectador decidió no publicarlo. Creo que merecía una explicación un poco más completa. Bueno, no es más, excúsenme. Nos vemos, chao.